Gracias, obispo, por todas las funciones que hacen y la responsabilidad que sé que tienen para cada uno de nosotros. Gracias también por ser nuestros amigos y les mando un abrazo. Hola amigos, este es un nuevo programa de Ven, Sígueme en Pareja. Yo soy tu amigo Salvador Vázquez. Y Luz María Rodríguez. Luz María, hoy vamos a analizar las secciones 41 a la 44 de Doctrina y Convenios. Sí, estas secciones se titulan Mi ley para gobernar mi iglesia. Tenemos temas muy interesantes y todo a la luz de lo dicho en la conferencia general. En este segmento hablaremos acerca del primer obispo de la iglesia, qué características tenía, por qué fue llamado a servir ante estas características que él tenía y qué funciones y responsabilidades él desempeñaba dentro de los santos. Salvador, ¿quién fue el primer obispo? La sección 41 de Doctrina y Convenios nos dice que fue Edward Padrich, el gran Edward Padrich. ¿Sí? Este es uno de mis personajes favoritos de la época de la Restauración. Él era un converso del área de Kirtland que se había unido a la iglesia recientemente. Entonces el Señor dijo algo acerca de él que me parece maravilloso y le dice: tú eres como mi siervo Natanael, en quien no hay o engaño. Entonces, Luz, imagínate que el Señor nos dijera a nosotros o a cualquier persona, imagínate que te dijera a ti: en ti no hay engaño. Qué transparencia de persona. Sí, habla de una persona transparente, pura, una persona que es honesta, íntegra, ¿no? Una persona recta, una persona que no está buscando sacar ventaja, ¿no? Sino que siempre seguramente está tratando de ayudar a otros, ¿no? Sí, que creo que por eso es que él es quien es llamado, ¿no? Por esas características que el Señor ve en él. Incluso en las secciones de Doctrina y Convenio 42 le menciona, ¿no? Sí, en la sección 42 ya le da las responsabilidades que él tiene, y en la 41, Luz, el Señor le dice lo siguiente, fíjate. En el versículo 9 dice: he llamado a mi siervo Edward Padrich y doy el mandamiento de que sea nombrado por la voz de la iglesia y que sea ordenado obispo de la iglesia y que deje su comercio para dedicar todo su tiempo al servicio de la iglesia. Entonces, Luz, aquí le está diciendo: deja lo que estás haciendo comercialmente hablando. ¿Para qué? Para servir a la iglesia. Resulta que él tenía un negocio de sombreros y no le iba mal. Él tenía su esposa y sus hijas, y de esto vivían en el área de Kirtland con relativa comodidad. Y cuando ellos dejan esta zona para ir a Missouri, sufren de carencias, y ellos estuvieron dispuestos a soportar en eso. De hecho, el libro de Santos nos dice que sus hijos fueron la primera generación de niños que iban a crecer en Sion. ¿Sí? Emily Padrich, los hijos de él, ¿sí? Entonces sigue diciendo esta sección 41, Luz, dice: para encargarse de todas las cosas que en mis leyes se le designaren el día en que yo las dé. Entonces aquí el Señor está hablando de que el obispo se va a encargar de las leyes que él va a designar, y luego ya en la 42 aquí ya entra la responsabilidad que el Señor le da, y le dice en el versículo 31: y al dar de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis. Le está hablando a los santos sobre la ley de consagración y mayordomía, de la que vamos a hablar enseguida. Dice: y se depositarán ante el obispo de mi iglesia y sus consejeros. Entonces aquí le está dando Luz al obispo la responsabilidad de administrar la ley de consagración y mayordomía, y esa era la responsabilidad de los obispos en esta época. Hemos hablado acerca del primer obispo y hemos conocido acerca de su historia. Pero también debemos y queremos aprender acerca de los obispos en la actualidad, sí. Cómo ellos nos fortalecen y de qué manera ellos cumplen sus funciones y responsabilidades, que tuvieran que ser diferentes porque somos diferentes épocas, estamos en diferente tiempo también, donde la iglesia se ha organizado también de diferentes maneras. Entonces ya tenemos una iglesia más madura y con obispos con otras funciones y responsabilidades. Creo que es muy importante que podamos aprender y ver todo este segmento, lo que nos deja en cuanto a mi relación con el obispo. ¿Cuáles son las funciones del obispo, Salvador, en la actualidad? Mira, el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 parece que a él lo han encomendado. Ya lo habían mandado en conferencias pasadas
a decir que se eliminaba la presidencia de hombres jóvenes y que el obispo tomaba de lleno esto y da a conocer las 5 responsabilidades primordiales de un obispo. Y ahora en esta pasada conferencia general de abril, otra vez, entonces parece que le dicen, Elder Cook, esto es lo tuyo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a ver estas 5 responsabilidades rápidamente, las estás viendo en pantalla. Primera, es el sumo sacerdote presidente del barrio. Segunda, es el presidente del sacerdocio arónico. Tercera, es un juez común. Cuarta, coordina la obra de salvación y exaltación, incluso el cuidado de los necesitados. Y 5, supervisa los registros, las finanzas y el uso del centro de reuniones. Estas pues son las responsabilidades que los 12 apóstoles y la primera presidencia le han encomendado o delegado hoy en día a los obispos, haciendo especialmente énfasis en los jóvenes. Pues este discurso lo dejaremos en la descripción del video para que ustedes puedan verlo y aprender un poco más acerca de estas funciones. Pero algo que también podemos ver, y durante esta conferencia el Elder Quentin L. Cook mencionó varias funciones primordiales de los obispos, y creo de las cosas de las que yo pude aprender en este discurso de pastores del rebaño del Señor, fue aquella donde para mí los obispos brindan amor. Salvador, ¿te ha tocado obispos amorosos? Sí, sí me han tocado obispos amorosos. Sí. O sea, así rápido, donde tú mencionas un obispo amoroso, el obispo que era mi obispo cuando salía a servir una misión. Entonces yo podía sentir los brazos de su amor. ¿Y cómo te sentías, por ejemplo, en la juventud? Que ahorita mencionábamos que los obispos se centran en ello, ¿no? En los jóvenes, en tu juventud, haber sentido el amor del obispo. ¿De qué manera te sentiste fortalecido? Yo llegué a sentir protección. Llegué a sentir guía. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, mi papá no era miembro de la iglesia. Entonces esta guía espiritual yo podía muchas veces recibirla por medio de un obispo. Qué gran fortaleza, ¿no? También que hasta lo puedas ver en el punto de que puedas sentir esta parte paternal de ellos, ¿no? Sí. Eso creo que es interesante. Bueno, otra de las cosas de las que yo pude aprender también en esto es que los obispos están en una posición única de ayudarnos. Sí, una de las cosas que dice Elder Cook en su discurso es: cuando hay problemas entre algún joven y los papás, puede fungir como intermediario o algo así, mediador, como un mediador para poder solucionar este tipo de problemas, ¿no? Entonces por eso dice Elder Cook, está en una posición única para poder ayudar. Que creo que también donde la familia, si se llegara a esta situación, pues podemos fortalecernos en el obispo. Y otra de las cosas también es que los obispos nos inspiran a edificar nuestra fe en Cristo y permanecer en los convenios. Creo que fue una de las cosas que también que él mencionó, Elder Cook, y también podemos aprender acerca de eso. Sí, él invita a los jóvenes especialmente, y más bien invita al obispo para que llame a los jóvenes para platicar con ellos, ¿no? Entonces, a través de estas conversaciones personales uno a uno, que es la mejor forma en que nosotros podemos aprender. Entonces dice, a través de este tipo de conversaciones podemos edificar la fe y podemos permanecer en la senda de los convenios. Entonces, a mí escuchar a Elder Cook me anima a buscar a mi obispo para buscar edificar mi fe, ¿no? Para buscar ánimo y fortaleza para continuar en la fortaleza en los convenios. Sí, incluso les invita a los jóvenes, ¿no? A que lo hagan y que puedan fortalecerse en ello. Sí. Otra de las cosas que también hacen los obispos es que nos dan consejos, ¿sí? Y nos ayudan a poner nuestra vida en orden. Sí. Creo que cada uno de nosotros hemos vivido por esta situación, ya sea desde jóvenes hasta adultos, cuando nos hemos acercado a nuestro obispo por una situación que traigamos en nuestra vida, un conflicto, un problema, y que hemos escuchado los consejos de él, ¿sí? Y de otra parte también es que los obispos, creo que para mí fue el mayor aprendizaje que tuve, es que son nuestros amigos, ¿sí? Lo dice el Elder Cook, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, imagínense esto, la importancia que podemos tener en nuestra vida a tener ese tipo de amigos, ¿no? El tener amigos que nos fortalezcan, que nos ayuden a poder sentir otras cosas que a veces uno no puede ver o aprender a través de los amigos, y qué mejor que el obispo sea tu amigo. Revelación tras revelación, Luz. El profeta José Smith hacia el final de su vida enseñó este principio.
El primer principio del Evangelio es que un hombre aprenda a comunicarse con Dios como se comunica con otro. Y aquí, Luz, hay un versículo en la sección 42 que nos enseña acerca de cómo recibir revelación. Y el Señor dice en el versículo 61, si pides, recibirás revelación tras revelación, conocimiento sobre conocimiento, a fin de que conozcas los misterios y las cosas apacibles, aquello que trae gozo, aquello que trae la vida eterna. Bueno, pues a mí este versículo me llama la atención, Salvador, Sí. y de lo que me gusta es esta parte que él dice recibir conocimiento tras conocimiento y revelación tras revelación. Y creo que es esta parte que a veces debemos de fortalecer, el decir, bueno, ya recibí revelación, no quiere decir que ya no voy a recibir más, sino vendrá más, ¿no? Y sobre esto también el Señor nos dice, para que conozcamos los misterios y las cosas apacibles. Esto me suena como que algo que sea gozoso, que sea algo dulce, ¿no? Incluso en este mismo versículo menciona algo que nos da gozo y la vida eterna, ¿no? Sí, a mí de este versículo que estamos analizando me llama la atención la palabra sobre, porque dice conocimiento sobre conocimiento, sobre conocimiento, ¿sí? Entonces, ¿de qué cosas? De los misterios. ¿Qué son los misterios? Son aquellas verdades que el Señor tiene preparadas para nosotros para que alcancemos la vida eterna. Entonces, para alcanzar la vida eterna, Luz, pues tanto tenemos que tener conocimiento, porque nadie será salvo en la ignorancia, como tenemos que ser. ¿Ser qué? Ser como Jesucristo. Entonces, aquí está hablando sobre recibir conocimiento. Y recibir conocimiento también implica sobre cómo yo puedo llegar a ser más como Cristo. Y también habla de estas cosas apacibles, Luz. Las cosas apacibles me llamó mucho la atención y fui y busqué qué significaba apacible. Y encontré en el diccionario lo siguiente. Dice, apacible es manso, dulce y agradable en la condición y el trato. Entonces, Luz, aquellas cosas que vienen de los cielos y que recibimos por revelación, pues son cosas dulces, son cosas agradables, son cosas que desearíamos. Y de hecho, este versículo dice, aquello que trae gozo y aquello que trae la vida eterna. De hecho, Luz, en la conferencia general hay una serie de cosas, más bien hay una serie de declaraciones que encontramos y que bien son principios que nos pueden ayudar a desarrollar este don. Dice el elder Timothy Dykes en su discurso La luz se llega a la luz lo siguiente: al vivir para merecer la compañía del Espíritu Santo, de verdad ustedes aumentan su capacidad espiritual para recibir revelación. Bueno, me encanta esta declaración, Salvador, porque incluso nos dice que podemos aumentar la capacidad espiritual, y esto para poder recibir la revelación. Sí, entonces creo que es una de las cosas que nosotros podemos trabajar a través. Debemos de ser merecedores de poder tener la guía del Espíritu para poder aumentar esta capacidad de recibir. Luz, en el mismo discurso, el elder dice lo siguiente, dice, la vida presenta desafíos y reveses, y todos debemos enfrentar algunos días oscuros y algunas tormentas. A pesar de todo, si dejamos que Dios prevalezca en nuestras vidas, la luz del Espíritu Santo revelará que hay un propósito y un significado en nuestras pruebas, que al final nos transformarán en personas mejores y más completas, con una fe más firme y una esperanza más brillante en Cristo, sabiendo que Dios estaba todo el tiempo allí con nosotros en nuestros días oscuros. Bueno, y Salvador, me encanta, porque eso es parte del propósito del Espíritu, el darle revelación, incluso la revelación cuando vivamos en situaciones que estemos afrontando en el día a día, cuál es el propósito, como él lo menciona, de lo que estamos viviendo, y que a veces nosotros no lo vemos, ¿no? Pero es a través del Espíritu que vamos a recibir esta revelación. Y me encanta esto, ¿no? Un factor que menciona él es que Dios prevalezca en tu vida. Entonces, si cumplimos con este consejo profético que nos dio el presidente Nelson, entonces vamos a estar preparados, uno, para recibir el Espíritu Santo, y en consecuencia ver las bendiciones del Señor a través de la revelación. Incluso dice que Él estará allí, o que está allí en nuestros días oscuros. Así es, y entonces ahí es cuando vamos con la escritura de revelación sobre revelación, conocimiento sobre conocimiento. Sí. Entonces, Luz, también el presidente Nelson dijo lo siguiente en su discurso Cristo ha resucitado, la fe en él moverá montes. Dice, la fe requiere trabajo, el recibir revelación requiere trabajo.
Pero todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Dios sabe qué es lo que les ayudará a aumentar su fe. Pidan, y luego vuelvan a pedir. Qué bonita declaración. Les voy a decir porque, bueno, sí, la parte que a mí me gusta es requiere trabajo. E incluso requiere trabajo y nuestro esfuerzo para poder tener la compañía del Espíritu con nosotros. Creo que cada uno de nosotros hemos tenido esta oportunidad de verlo en nuestras vidas y así como Él dice, ¿no? Que lo hemos pedido y lo hemos recibido, pero también se ha requerido un esfuerzo detrás de cada uno de nosotros. Sí, dice ahí el versículo que estamos analizando, dice, si pides recibirás. Y el presidente Nelson dice, pide y luego vuelve a pedir. Entonces, aquí está el mismo principio, ¿no? ¿Queremos recibir revelación? ¿Va? Pídela. En el segmento anterior hemos aprendido acerca de cómo el Espíritu nos ayuda para poder recibir revelación sobre revelación, conocimiento sobre conocimiento. Y estos conocimientos acerca de los misterios del Señor y cómo esos nos fortalecen en nuestra vida. En este segmento hablaremos acerca de cómo enseñar y aprender a través del Espíritu. A quiénes podemos enseñar y aprender a través del Espíritu y qué también podemos fortalecerlo en nuestras vidas. Incluso en la sección de Doctrina y Convenios 42 nos enseñó un poquito en cuanto a esto, pero ¿cuál es el contexto histórico, Salvador, de estos versículos que veremos? Bueno, era una iglesia incipiente, estaban haciendo, tenían algunas dudas sobre cómo conducirse en las reuniones y en general en cuanto a la iglesia. ¿Por qué? Porque venían gente con muchas tradiciones y costumbres de otras iglesias, muchos con ideas carismáticas o pentecostales, donde expresaban los dones del Espíritu de una manera muy efusiva. Entonces aquí los santos preguntan sobre cómo pueden continuar dirigiéndose y el Señor da una revelación que está en la sección 42 que venimos analizando, donde especialmente dice cómo es que uno se recibe revelación, ya lo vimos en el segmento pasado, y dos, cómo es que han de enseñar a través del Espíritu. De hecho, Luz, en el versículo 14 dice lo siguiente: y se os dará el Espíritu por la oración de fe, y si no recibís el Espíritu, no enseñaréis. Y al elevar vuestras voces por medio del Consolador, hablaréis y profetizaréis conforme a lo que me parezca bien. Pues he aquí, el Consolador sabe todas las cosas y da testimonio del Padre y del Hijo. Bueno, estamos en estos versículos ahí más que claro, ¿no? Donde nos dice en el versículo 14, se nos va a dar el Espíritu por medio de la oración de fe. Y incluso aquí nos dice, si no recibimos el Espíritu, no vamos a enseñar. Entonces aquí está el principio, ¿no? Para poder enseñar, necesito hacerlo a través del Espíritu. ¿Y cómo lo voy a recibir? Dice... a través de la oración. Exacto. Es un medio que también podemos tener. Y ya versículo 17 nos menciona acerca que el Espíritu nos habrá de saber todas las cosas y nos da testimonio del Padre y del Hijo. Y ese es el punto, ¿no? Entonces cuando enseñamos, entonces la persona que la recibe por medio del Espíritu está recibiendo un testimonio de la veracidad de las cosas que se están enseñando. Así es. Y bueno, esa es una de las cosas que en la conferencia general se mostró, Salvador, y se enseñó mucho, ¿no? Y se habló acerca de ello, de cómo enseñar. Incluso el discurso de Elder J. Newman habla acerca de cómo enseñar a la manera del Salvador. Y bueno, él hizo una declaración, ¿la podemos leer? Sí, dice: sabía que el hermano Hammond amaba al Señor y que me amaba a mí. Podía verlo en su rostro y oírlo con su voz. Cuando enseñaba, el Espíritu me iluminaba la mente. Enseñaba la doctrina, pero también me invitaba a aprenderla por mi cuenta, lo cual me ayudó a ver claramente mi responsabilidad de aprender la doctrina del Señor por mí mismo. Aquella experiencia me cambió para siempre. Gracias, hermano Hammond, por enseñar a la manera del Salvador. Bueno, pues esta experiencia que nos comparte el Elder habla acerca también de cómo él era su maestro de preparación misional. Sí. Y la manera en que él, por eso me gusta en esta declaración que él dice que le iluminaba la mente cuando le enseñaba. Sí.
Y esa es una de las cosas que podemos aprender, que cuando realmente estamos enseñando, iluminaremos la mente de las personas a quienes enseñamos. Sí, y fíjate, algo más que menciona el Elder Hammond el Elder Newman. Hammond era el maestro, ¿no? Sí. Sí, es que dice, me invitaba a aprenderla por mi cuenta. Entonces, este elemento es imprescindible en la forma en la que enseña el Señor. Te enseña el principio, la doctrina, pero luego te invita a actuar por tu cuenta. Entonces, uno de los principios que bien podemos aplicar en nuestras vidas y especialmente en nuestro seno familiar, ¿no? Enseñamos a través del Espíritu e invitamos a actuar. Así es, y esa es una de las maneras donde se afianza la enseñanza, Salvador, cuando ya la persona es su propio agente o actúa por sí sola. Ahora, la hermana Joy D. Jones, en este célebre discurso, ¿no? Creo que todos lo adoramos, se llama Conversaciones Esenciales. Ella enseñó una serie de cosas que vamos a ver a continuación, Luz. La primera dice, se debe enseñar a los niños por la palabra y el ejemplo antes y después de que hayan llegado a la edad de responsabilidad ante Dios. Gran enseñanza. ¿Por qué? Porque se debe enseñar, para empezar, a los niños. La edad de la infancia es la edad primordial de todo ser humano. Incluso hay alguna frase célebre que se ha escuchado por ahí y a veces se le atribuye a Jean Piaget, que él fue un psicólogo también que habló acerca del constructivismo de la infancia de los niños o del ser humano. Y entonces él menciona que dame un niño hasta los 7 años y yo te daré al adulto que deseas, ¿no? Entonces, ¿sí? Me llama la atención que dice 7 años, ¿no? Sí. Nuestras escrituras hablan de la edad de responsabilidad como la edad de 8 años. Entonces, ve cómo este hombre, un profesional de la psicología, con base en su experiencia, puede llegar a aprender esto que el Señor nos ha revelado a través de las escrituras. Ajá. Y es por eso que vemos esta parte y a mí me hace todo como que el clic o me da ahí por completo de la unión de esto que ella dice, que antes y después de que hayamos llegado a la responsabilidad es cuando se les debe enseñar a los niños. Entonces esto es porque es la edad donde ellos son como unas esponjitas, no todo absorben, y me encanta porque mediante estas enseñanzas se enseñan los valores que son los básicos para ir formando al adulto. Sí, claro, habrá conflictos más adelante y después se vivirán en la etapa adulta, pero ya traen las bases, ¿sí? De la edad antes y después de la responsabilidad se sigue enseñando. Entonces, ¿te mandamos a los niños antes de los 7 años? Sí, mándenmelos, estoy feliz. Los preescolar me encantan. Ok, fíjate, Luz, la hermana Jones, en su mismo discurso citando al presidente Eyring, dijo lo siguiente: los niños nos ofrecen la mejor oportunidad. El mejor momento para enseñarles es a temprana edad, mientras todavía son inmunes a las tentaciones del enemigo mortal y mucho antes de que sea más difícil para ellos oír las palabras de verdad en medio del tumulto de sus dificultades personales. Esta parte me encantó. Hay mucha psicología. Sí, no, todo el discurso, de verdad es que si pudiéramos aprenderlo lo veríamos en el programa de los miércoles, muy posiblemente. Sí. Pero esta parte me encantó. Primero, ¿por qué? Porque la verdad es que los niños nos ofrecen la oportunidad, ¿sí? Y es un privilegio, incluso ella lo menciona, ¿no? Un privilegio y una responsabilidad. Pero nos dan esta oportunidad porque tienes una masita nueva, ¿no? Está completamente nuevo y tú lo vas a ir formando y le vas a ir dando forma. Incluso esta parte que menciona del Elder Eyring, que dice que es cuando están inmunes a muchas cosas, yo consideraría esta parte que estamos trabajando su sistema inmunológico espiritual. Y creo que es algo que nos va a ayudar para una vida de un adulto, ¿no? Entonces empezamos ¿desde cuándo? Desde pequeños a prevenirnos, ¿no? Con ese sistema inmunológico espiritual. Ahora, Luz, el presidente Eyring dijo esto, ¿no? Que acabamos de leer. Dice, antes de que sea más difícil para ellos oír la palabra. Entonces, ¿por qué después de la edad de responsabilidad es más complicado o es más difícil que la palabra llegue a penetrar en las personas? Porque obviamente como no se había enseñado desde la niñez, entonces para mí es nuevo. Me estás hablando de una edad de 9, 10 años, cuando yo desde mi infancia pude aprender a ser honesto. Y si tú me quieres enseñar honestidad a los 10 años, pues ya tengo desventaja 10 años, ¿no? Tengo que romper patrones. Ajá. Para construir cosas nuevas.
y poder reestructurar ahí los pensamientos. Ok, entonces por eso es más complicado. Sí, okay. Hacerlo en una edad mayor, de 10, 8 años, o ya en la edad de adolescencia también es más difícil. Bien, ahora, siguiendo con este mismo discurso, la propia hermana Jones dice lo siguiente, Luz: amar, enseñar y testificar en forma deliberada pueden ayudar a los niños a sentir la influencia del Espíritu Santo a una edad temprana. El Espíritu Santo es esencial para el testimonio de nuestros hijos y su conversión a Jesucristo. Queremos que ellos siempre se acuerden de Él para que puedan tener su espíritu consigo. ¡Qué gran enseñanza! Si yo te estoy enseñando desde pequeño a hablar, por ejemplo, de edad temprana, a que tú empieces a reconocer la influencia del Espíritu, entonces para ti será más fácil a medida que vas creciendo decir, esto ya lo conocía, de aquí es el Espíritu, ¿no? Esto es lo que el Señor me está diciendo, porque ya lo reconoces, algo que se te fue enseñando. Por eso es esta parte de poder hacerlo desde edad temprana, y que dice ella, ¿no? Amar, enseñar y testificar de forma deliberada. O sea, intencionalmente yo tengo que hacer estas cosas. Así es. Y creo que es esta parte, por eso, de esta manera que podemos aprender a enseñar a través del Espíritu. Y creo que una de las preguntas claves también que podemos hacernos, y se mencionó en esta conferencia, ¿no? ¿Qué es lo que hacía El Salvador? ¿Qué manera enseñaba? ¿Qué sentimientos dejaba Él en aquellas personas en las que enseñaba? Y creo que a través de este mensaje, de poder aprender a enseñar a través de la manera del Salvador, podemos ver los frutos en nuestra familia y en el hogar. Luz, la ley de consagración y mayordomía. Hacia la época en que se había recibido esta revelación, José Smith le escribió una carta a Martin Harris, que ahora estás viendo en pantalla, y en esta le dice: desde que llegamos aquí, hemos recibido las leyes del reino, y los discípulos de esta región las han recibido con mucho gusto. Entonces, Luz, imagínate que tú estás en esta época en el área de Kirtland y recibes esta revelación. Dice que los santos en esta época la habían recibido con mucho gusto. Esta revelación, que actualmente está en Doctrina y Convenios, se conocía al menos hasta el versículo 73 como las leyes de la Iglesia de Cristo. Entonces, bien vale la pena que repasemos con tranquilidad cada una de estas. Pero ¿cómo es que se recibió, Luz? O más bien, una de las cosas que influyeron para esto fue que José Smith previamente ya había recibido por revelación el libro de Moisés, que actualmente tenemos en la Perla de Gran Precio. Y ahí en el libro de Moisés, Luz, se enseña sobre los tres requisitos para establecer Sion, ¿sí? Ayúdame a leerlos en Moisés 7:18. Y el Señor llamó Sion a su pueblo, porque eran uno en corazón y voluntad, y vivían en rectitud, y no había pobres entre ellos. Entonces, ve los tres requisitos. El primero es unidad. El segundo es rectitud. Y el tercero es eliminar la pobreza. ¿Sí? Entonces, estos tres elementos eran los tres que habían llevado a que se estableciera Sion en la época de Enoc. Y entonces, con esto en mente, José había recibido una revelación. ¿Para qué? Para establecer Sion en el área de Missouri. Ahora, cuando José llega a Kirtland, Luz, lo que estaba sucediendo es que muchos de los nuevos conversos tenían algunas ideas e interpretaciones acerca de esta ley que se había dado en el Nuevo Testamento y de cómo se estaba viviendo. Había una familia que se llamaba la familia Morley, que era Isaac y Lucy Morley, que tenían una granja muy grande, Luz. Entonces ellos quisieron, a las personas que deseaban vivir en esta ley, ellos los invitaban a vivir ahí, y ahí era una especie de comuna. Una comuna tenemos todos los bienes en común. Entonces ahí, Luz, no había un propietario ni un responsable por las cosas. Si yo tenía, por ejemplo, mi teléfono y yo lo dejaba en la banquita que estaba ahí, tú llegabas al día siguiente, lo agarrabas y empezabas a usarlo. ¿Y quién quién era el responsable porque este teléfono tuviera energía eléctrica para cargar la batería?
pues ni tú ni yo. Cualquiera, ¿no? Cualquiera que pudiera ser. Eso serían nuestras vidas. Claro que en ese tiempo estamos hablando de que si fuera una herramienta, sí. Yo dejaba ahí algo para un asador, ¿sí? Y tú llegabas, lo agarrabas al día siguiente y no sucedía nada. Entonces, José Smith ve esto con los 3 requisitos en mente del establecimiento de Sion. Entonces recibe esta ley, Doctrina y Convenios 42, así se conocía la ley en cuanto a la ley de consagración y mayordomía. Luz, ¿qué es consagrar y qué es una mayordomía? Mira, ayúdame a leer en Revelaciones en contexto lo que dice acerca de consagrar. Consagrar, según se enseñó a los primeros santos, significaba hacer sagradas sus propiedades al utilizarlas para la obra del Señor. Velus. Eso es lo que significaba consagrar. ¿Sí? ¿Qué te llama la atención? Nuestras propiedades, utilizarlas, pero para un fin, y que es la obra del Señor. Sí. Para eso se iban a utilizar. Entonces, ¿cuándo se hacían sagradas? Cuando las consagraba al Señor. Al Señor, ¿cómo? Por medio de la ley de consagración y mayordomía. ¿A través de quién? A través del obispo que administraba esta ley. ¿Sí? Ahora, entonces era Edward Partridge, así es. Mencionábamos en el primer segmento de esta sección que él era el responsable de administrar esta ley. Luego, ¿qué es mayordomía? La guía de estudio de las escrituras nos proporciona la siguiente definición. El que vela por los asuntos o la propiedad de otra persona es un mayordomo, y aquello por lo cual vela es su mayordomía. Todas las cosas de la tierra te pertenecen al Señor, y nosotros somos sus mayordomos. Somos responsables ante Él, pero podemos dar informe de nuestra mayordomía a los representantes autorizados de Dios. Luz, entonces ve en esta parte. Cuando tú eres un mayordomo, ¿qué sucede? Respondes ante alguien más, y en este caso ante el Señor. ¿Sí? Entonces ve la diferencia, Luz. Hoy en día hay un propietario de las cosas. Por ejemplo, si tú tienes una casa, tú eres propietario de la casa, ¿y ante quién responderías? Bueno, ante la ley civil. Si acaso, ¿no? Para pagar impuestos. Sí, pero en realidad, no a mí misma. Exacto. Tú Como puedes familia, disponer yo dispongo porque es mi bien y yo sé hacia dónde lo voy a utilizar, y se lo heredo a los hijos o a ver a quién se lo damos. Sí. Ahora, si eres mayordoma, ¿de quién es esa propiedad? Pues ya no sería mía, correspondería, por ejemplo, en este caso al obispo, porque vas y lo entregas y él sabrá cómo hacer uso de esta propiedad. Exacto, entonces ya le corresponde al Señor. Entonces esta era la ley de consagración y mayordomía. Yo no soy propietario, yo soy mayordomo. La propiedad legalmente sí es mía, pero está consagrada ante el Señor de tal manera que ya es sagrada ante Él. ¿Sí? Ahora, Luz, en los versículos 30 al 36 de Doctrina y Convenios, sección 42, explica esta parte de cómo se ejecutaba o cómo se había de ejecutar la ley de consagración, y dice en el versículo 30: He aquí te acordarás de los pobres y consagrarás para su sostén lo que tengas para darles de tus bienes, mediante un convenio y un título que no pueden ser violados. Ok, entonces recordando, los 3 requisitos para establecer Sion era que haya unidad, que haya rectitud y eliminar la pobreza. Esta ley tenía por objeto tanto que hubiera unidad como que eliminaran la pobreza. Entonces ve este versículo cómo es que expresamente menciona: te acordarás de los pobres. ¿Para qué? Para su sostén. Luego en el versículo 31 dice: y al dar de vuestros bienes a los pobres, a mí lo haréis, y se depositarán ante el obispo de mi iglesia y sus consejeros. Entonces, Luz, aquí nos dice claramente, ¿no? Estos bienes se depositan ante el obispo. Y luego en el versículo 32 dice: una vez depositados ante el obispo de mi iglesia, y después de que él haya recibido estos testimonios referentes a la consagración de los bienes de mi iglesia, que no pueden ser retirados de ella según mis mandamientos, todo hombre será responsable ante mí, un administrador de sus propios bienes. Aquí entramos otra vez, mayordomía. ¿Sí? El hombre se hace responsable por administrar los bienes que entran en esta ley. Y luego en el versículo 33 dice: y además, si después de esta primera consagración, que constituye un resto que ha de consagrarse al obispo, hubiere en la iglesia o en manos de cualquiera de sus individuos
más propiedades de las necesarias para su sostén se depositarán para suministrar de cuando en cuando a los que no tengan. Entonces, Luz, aquí está, esta es la esencia de la ley de consagración. La ley de consagración era que cada quien tuviera lo necesario para su sostén. No que todos fueran iguales, sino que cada quien tuviera lo necesario para su sostén. Entonces, los bienes se entregaban al obispo y el obispo los administraba para entregarlos a los necesitados, a las personas. Y por eso es que no habría pobreza en Sion, ¿no? Exacto. Porque entonces cada uno se iba de acuerdo a las necesidades, porque no puede ser igual una familia de 5 hijos con alguien que solamente tiene 2 hijos, ¿no? Entonces Sí. era de acuerdo a la necesidad que ellos tenían como familia. Sí, entonces vamos a suponer así un ejemplo sencillo. ¿Cuántos hijos tengo? 5. Tengo 5 vacas. ¿Cuántas vacas necesito para que produzca la leche necesaria? 1 para producir para vender y 2 para producir para mi consumo. 3, ok, las otras 2 se podían donar o podían entrar más bien a la ley de consagración y mayordomía. Para ayudar a necesitados y no hubiera esa pobreza, ¿no? Exacto. Ahora, el Señor dice en el versículo 35 que esto es para comprar terrenos para el beneficio público de la iglesia y para construir casas de adoración y edificar la nueva Jerusalén. Y luego en el versículo 36 dice, y esto lo hago para la salvación de mi pueblo. Entonces, Luz, ¿por qué la salvación? Porque se iba a eliminar la pobreza y los santos iban a llegar a ser uno. Ahora, el punto aquí es, ¿qué tiene que ver esto conmigo hoy? ¿Y cómo lo puedo vivir yo hoy, no? ¿Cómo esta ley la puedo vivir o aplicar hoy en mi vida? El presidente Gordon B. Hinckley mencionó que sigue vigente, ¿no? Sí. Esta ley, y él dice, no, la ley de sacrificio y la ley de consagración no se han abrogado y siguen vigentes. Sí. ¿Cómo aplican en la actualidad nosotros? El presidente Spencer W. Kimball dijo lo siguiente: somos mayordomos de nuestro cuerpo, mente, familia y propiedad. Un mayordomo fiel es aquel que ejerce justo dominio, cuida de los suyos y cuida del pobre y del necesitado. Bueno, primero, creo que de las cosas de las que siguen vigentes, Salvador, es consagrar, y lo hemos hecho los que hemos hecho convenios en el templo con el Señor. Vemos todavía cómo esta ley sigue vigente y nosotros consagramos, ¿no? Todo nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros dones envían a la obra del Señor. Y creo que cada uno de nosotros lo hemos vivido de diferente manera en nuestro hogar, en nuestra familia y en nuestros barrios y estacas, ¿no? Y pues bueno, el poder ser como el presidente Kimball menciona, y creo que ahí está la clave, que cada uno de nosotros somos mayordomos de nuestro cuerpo, mente y familia, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros podemos ser agentes de lo que tenemos que hacer y cómo nos manejamos en nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, Luz, todo esto significa que lo ponemos ante el Señor y se convierte en algo sagrado, y que entonces, como es una mayordomía, somos responsables ante el Señor, de modo que hemos de responder por nuestro cuerpo, por nuestra mente, por nuestra familia y por nuestra propiedad. Muy bien, amigos, gracias por habernos acompañado en este programa. Luz, ¿qué vas a hacer con lo que aprendiste hoy? Ponerlo en práctica. Para que esta enseñanza sea afiance, tengo que ponerlo en práctica. Y una de las cosas que he aprendido es de qué manera puedo enseñar a través del Espíritu, la importancia de hacerlo dentro del hogar, dentro de nuestras familias, y el también poder cómo puedo ayudar en la vida de otros, ¿no? Al enseñar de acuerdo a la manera del Salvador. Y pues bueno, entre ello también seguir viviendo, porque sigue vigente la ley de consagración, ¿sí? Y de mayordomía. Entonces creo que es una de las cosas. ¿Cuál es tu mayordomía hoy en día? Ay, pues mi cuerpo, mi mente y mi familia, y como lo dijimos. Y pues bueno, otra de las cosas también que aprendí es, gracias obispo por todas las funciones que hacen y la responsabilidad que sé que tienen para cada uno de nosotros. Gracias también por ser nuestros amigos, y les mando un abrazo.